Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a la entrevista. Hoy vamos a platicar con Jesús Ortega. Él fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y bueno, una de sus figuras insignes. Está ahí desde su fundación, hace ya más de 32 años, y bueno, larga historia dentro del PRD. Jesús, qué gusto saludarte. Marta, igualmente me da un gran gusto saludarte. Hace algunos meses que no nos veíamos con tanta frecuencia como lo hacíamos antes, pero un gusto, Marta. Encantada también. Oye, Jesús, empecemos por el tema de la semana, la famosa fotografía de los tres dirigentes del PRI, PAN, PRD en la sede nacional del PRI, ahí en su salón Presidentes, escoltados ni más ni menos que por los dos grandes empresarios anti López Obrador, que son Claudio X y Gustavo de Hoyos. ¿Qué dijo López Obrador en cuanto vio esa foto? Promiscuidad política. ¿Qué dices tú de esa foto? Pues que es perfectamente natural que dirigentes de partidos políticos, más cuando están siendo parte de una coalición legislativa, se reúnan no solamente con representantes de organizaciones de la sociedad civil, Marta, sino que también se reúnan con empresarios o con dirigentes de cámaras empresariales. En todo el mundo no solamente parece normal, sino es hasta necesario que eso se lleve a la práctica. Esto va más allá de una mera reunión, Jesús, es una coalición. Correcto. Mucho más profundo, o sea, no es un mero encuentro de vamos a conversar con ellos, ¿no? Con más razón, es una coalición electoral que entre sus propósitos está tener no solamente buenas relaciones con el sector empresarial y con la sociedad civil, sino que estos sectores empresariales y de la sociedad civil participen de los esfuerzos de la coalición y se comprometan con los objetivos de la coalición. Yo imagino, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos que los parlamentarios o los dirigentes de los partidos no reflexionen junto con los empresarios o con los dirigentes empresariales. Claro, pero aquí como que da otra impresión. Yo recuerdo aquellos tiempos en que, bueno, quien estaba siempre codo a codo con los empresarios era el Partido Acción Nacional, y el PRD al contrario, era el adversario, las fuerzas de izquierda. Entonces no deja de resultar un poco chocante, por lo menos a quienes traemos toda esa historia, ese bagaje atrás, pues este enlace. ¿Qué dices a esa pues gente de izquierda? Pues? Que era una vieja izquierda. Y era una izquierda dogmática, atrasada, que veía a todos los empresarios como enemigos de clase. Y no solamente contrincantes, sino que había que exterminarlos. Entonces, así como había militantes que se arrodillaban ante un obrero, había esos mismos que querían eliminar a los empresarios. Yo digo que esa etapa de la izquierda ya por fin ha dejado de estar atrás. Un día le preguntaron a Felipe González, ¿y cómo podría resolverse el problema de la pobreza? Decía Felipe, pues con empleos. Pero cuando hablemos de empleos, hablemos de empleadores. Y yo digo lo mismo en México. Cuando queramos hablar de empleos dignos, bien remunerados, también tenemos que hablar de empresarios que inviertan para generar esos empleos. Se acabó el tiempo en que el gobierno era el único empleador, Marta. Por eso el presidente le resulta promiscuo que haya partidos que se reúnan con los empresarios y que lo hagan además públicamente. Pero no le parece que se alíen, ¿no? Creo que es más profundo. Y también que nos aliemos. Pero ¿no le parece a él promiscuo que en lo oscurito, a escondidas, se reúna con los grandes monopolizadores de la economía? Por ejemplo, los de TV Azteca. ¿No les da los contratos todos a un monopolio o un oligopolio de la televisión?
no le da todas las obras del gobierno a otro monopolio, el de Slim. No le entregaron a grandes empresarios enormes contratos. No le acaban de entregar Bartlett un enorme contrato de miles de millones de pesos al senador de Coahuila para que le entregue carbón mineral. Bueno, la promiscuidad está en hacer esas relaciones ocultas, en hacer esas relaciones corruptas, porque de ahí salen elementos de corrupción. Entonces yo creo que por el contrario necesitamos abrir esas relaciones y tener públicas manifestaciones de acercamiento con los empresarios, desde luego. De acuerdo. Ahora, esta alianza va hacia el 2024, esa es la idea principal. ¿Llevarán, o por lo menos creen que podrán llevar, un candidato único también esa alianza? Sí, entre los tres partidos, pues la idea es que no se termine la alianza parlamentaria, sino que la alianza parlamentaria tenga continuidad de nueva cuenta en una alianza electoral. Ahora, todos sabemos que la construcción de un candidato presidencial necesita tiempo y bueno, hay quienes ya vemos que van tarde esta coalición. No vemos quién pueda ser su figura, no la han presentado, no se ve que le están apoyando. ¿Por qué esa tardanza de ustedes en crear ya la figura con la que van a arrancar hacia el 2024? Yo más bien pienso que Andrés Manuel es el que está acelerando los plazos y los tiempos. Y él presiona que nos emparejemos a sus tiempos. A él le interesa, fíjate lo que digo, destapar a Claudia Sheinbaum. Destaparla como en los viejos tiempos del echeverrismo. Y nosotros no necesitamos, no debemos emparejarnos a los tiempos de López Obrador. Él tiene sus propias necesidades para crear su maximato. Yo digo que nosotros hagamos un procedimiento democrático para elegir nuestra candidata o nuestro candidato. Yo le llamo un procedimiento que ya se los hicimos saber de elecciones primarias. Que ellos tengan a sus precandidatos, el PRI y el PAN, nosotros igual, hagamos primarias y luego saquemos un precandidato del PRI, del PAN, del PRD y de otros aliados, y de ahí salga un solo candidato de la gran coalición ciudadana y política. Tú dices que esto es urgencia de López Obrador, pero recuerdo que Fox empezó 3 años antes, que Felipe Calderón también lo hizo. O sea, es que los tiempos ya te están comiendo, no es cuestión del presidente actual. Y además, recuerda también que las campañas se acortaron como nunca. Van a tener apenas unos 3, 4 meses para hacer campaña a los candidatos presidenciales. Entonces, sí parece tarde, Jesús. Yo no, de verdad respeto el punto de vista, pero a mí me parece que increíble que López Obrador esté designando a quien él piensa que va a sucederlo apenas a la mitad de su gobierno. Bueno, ¿qué pasa con el presidente de la República de cualquier país que ya designa quién lo va a suceder apenas a la mitad de su gobierno? Pero no lo designa, lo sugiere. No, bueno, pero pues en López Obrador una sugerencia es una designación, o todavía más claramente una sugerencia es una imposición. Por eso reacciona Monreal, porque él sabe que es una imposición. Y el otro no reacciona porque el otro simplemente va a negociar. Me estoy refiriendo a Marcelo Ebrard, como negoció en la ocasión anterior. Por cierto, Marta, no es cierto que López Obrador haya ganado la encuesta entre Marcelo y López Obrador en el 12, en el 11. En realidad la ganó Marcelo, pero Marcelo se acobardó cuando López Obrador chantajeó al propio Ebrard y a Manuel Camacho. Se acobardaron y en lugar de pelear... ¿Cómo? ¿Con qué los chantajeó? Sí, los chantajeó con que si no era candidato del PRD, entonces se iba a ir de candidato del PT.
Y entonces iba a haber el candidato del PT, López Obrador, y el candidato del PRD, que iba a ser Marcelo Ebrard. Y luego negoció Marcelo Ebrard y Camacho con López Obrador. Y la negociación fue nada más y nada menos que la Ciudad de México. Nos quedamos con la Ciudad de México, le dijeron Marcelo y Camacho, y tú eres el candidato a la presidencia. Y te lo sé decir porque estuve de manera directísima. Cuando se iba a dar a conocer el resultado de la alianza y conocíamos que era favorable a Marcelo, dijimos, vamos a hacer una conferencia a las 8 de la mañana. La encuesta. De la encuesta, a las 8 de la mañana. Quedaron de hacerlo, pero no se presentaron. Y no se presentaron porque estaban platicando y negociando con López Obrador. Entonces no podríamos decir que se la debe Andrés Manuel a Marcelo la candidatura presidencial, porque la negociación fue otra, ya le pagó, pues, en todo caso. Es correcto, él piensa que ya le pagó haciéndolo canciller, y él piensa que ya le pagó entregándole en aquella ocasión la jefatura de gobierno para que él la designara, como él designara al candidato. Pero... Ahora, ¿tú los ves, ya sea no tanto a Ebrard, pero a Monreal como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD en algún momento? Con sinceridad, yo no lo veo. Yo creo que debemos de presentar una candidatura limpia, nueva, una candidatura que no haya pasado por todos los partidos políticos, cuando menos así lo veo yo. No estoy hablando por nadie. Pero eso de tener otra vez de candidato a quien ya recorrió todas las casas, todos los partidos, sin ruborizarse en nada, y luego que aspire de nueva cuenta a que si no es él, va por otro partido. ¿Qué identidad partidista, qué identidad programática, qué propósitos políticos tendría un candidato a la presidencia? Pero una alianza como la de ustedes, PRI, PAN, PRD, pues tampoco tiene una misma ideología, es un melange, una revoltura, ¿no? No, porque nosotros sí tenemos una coincidencia programática. La tuvimos en las elecciones. Por ejemplo, es parte de nuestra coincidencia programática que no haya una autocracia. Es parte de nuestra coincidencia programática que haya participación privada en las actividades económicas, que haya libertades. Podría compartir Monreal también, no veo por qué no. No creo que no estoy tan seguro que podría compartir, porque también los gobiernos de Monreal en Zacatecas se han caracterizado por autocracias, por cacicazgo, más que autocracia, por cacicazgo. Entonces no te creas que habría mucha coincidencia. Y nosotros hicimos un programa común, aunque mantenemos a un lado nuestras diferencias. Ajá. Y se van a mantener esas diferencias. Pero si hacemos una coalición y una candidatura presidencial que ponga énfasis en las coincidencias y que sean coincidencias que comparta una parte importante de la sociedad, pues eso va a ser muy importante. No es un menjurje, como no fue menjurje la alianza de la democracia cristiana y la socialdemocracia con Angela Merkel. Más bien le dio estabilidad a Alemania y a toda Europa. O como no es menjurje lo que sucede en Portugal o lo que sucede ahora en Italia, en donde se alían fuerzas progresistas y fuerzas liberales para un programa común del conjunto o de la gran mayoría de la sociedad alemana en ese caso. Ahora, ¿han platicado ya de quién puede ser su candidato entre ustedes, entre las tres fuerzas? Pues han surgido nombres de mujeres y de hombres, pero te voy a decir que no hay nada, pero por supuesto definitivo, porque queremos ir a un proceso de internas. Y en ese proceso de elecciones internas, pues podrán surgir otros más nombres que hoy no aparecen en las columnas de los diarios o en los reportajes de algunos periodistas.
no aparecen simplemente porque todavía no se ha iniciado ese proceso de recoger posibles candidaturas. Pero yo preferiría una cara nueva, fresca, con ideas del siglo XXI, con proyectos contemporáneos a viejos proyectos ya desgastados. Ahora, hablemos del PRD. Están en pleno relanzamiento, por lo menos eso buscan. Escuché decir a Jesús Zambrano algo que realmente no dejó de estremecerme. Solos no podemos. Realmente el PRD está derrumbado. ¿Cómo levantarlo? Prácticamente yo lo veo muerto. Yo creo que sí estamos en dificultades. Es obvio, sería una tontería negarlo. Yo creo que nos debilitamos, también sería una tontería negarlo, pero precisamente porque sufrimos un desgaste y un debilitamiento es que nos estamos reconstruyendo y nos estamos transformando. Todo en la vida está en proceso de cambio, también los partidos políticos. Llegamos a un momento de crecimiento muy importante, pero también hay procesos de decrecimiento. Y en ese proceso de decrecimiento que ya llegó al límite, hemos tomado la determinación de alzar de nueva cuenta el vuelo con esa transformación. Primero, un partido feminista, porque entendemos el papel que están jugando las mujeres ahora en las decisiones de políticas públicas y también porque son definitorias en las decisiones de los resultados electorales. Un partido socialdemócrata que lucha en contra de la desigualdad y la pobreza, pero al mismo tiempo preserva libertades. Un partido demócrata que rechaza el poder concentrado en un solo individuo y que alienta una república de equilibrio y de división en los poderes. No regresar al viejo nacionalismo de los años 70 y 60, sino ver al futuro del siglo XXI con ser un partido cosmopolita, no un partido encerrado en los viejos esquemas de los 70s, del echeverrismo, como lo hace López Obrador. Creo que esa forma daría cuenta de un PRD con perspectiva socialdemócrata y con perspectiva contemporánea, y eso nos permitiría crecer a estadios para ser actores fundamentales del proceso de decisiones en el país. Ese PRD que tú enuncias, todo este proyecto, yo te lo he escuchado desde hace muchos años y sin embargo el PRD se ha hundido a pesar de ese discurso que tú traes. ¿Dónde está el error? No es que sea error, es que yo he tenido ese discurso, qué bien que lo dices para que haya personas que no crean que es una ocurrencia. Pero ¿por qué no ha salido adelante? Porque los cacicazgos nos han impedido sacarlos adelante. 5 candidaturas a la presidencia de la República en el PRD, 2 candidatos a la presidencia. ¿Por qué se fue López Obrador? Pues porque no quería debatir esto que yo estoy platicando contigo. Él no quiere un partido, ni quiere debate, ni quiere discusiones. Y no es que yo lo diga, él quiere subordinados. ¿No ves lo que dice de sus hombres y mujeres en el gabinete? Yo no quiero inteligentes, ni quiero que sepan debatir. Yo lo que quiero son subordinados, fieles. Lo que quiere son empleados. Bueno, ese tipo de partido no lo encontraba en el PRD. Por eso nos dividió, por eso se fue. En realidad esa fue la razón fundamental. Mira, también se fue Cuauhtémoc Cárdenas, que es su fundador, y se han ido prácticamente todos sus presidentes del partido. O sea, algo está mal más allá de esto. No digo que no hayamos cometido errores como partido, pero en todo caso esos errores son achacables también a los que fueron presidentes del partido, porque esos que mencionas también fueron presidentes del PRD. Y lo fueron con todo el poder y con toda la fuerza. Y lo fueron y concentraron muchas decisiones y así se fueron del PRD. ¿Tú crees que eso no nos afecta al partido?
Claro que nos afecta. Sí, pero ellos achacaban todo este problema, en su gran mayoría, a las famosas tribus, de las cuales tú dirigías la mayor de todas, Nueva Izquierda, los chuchos famosos, y realmente te culpan a ti de ese hundimiento del PRD. Ay, pero ese es el recurso fácil de echarle la culpa a los otros de las responsabilidades propias. ¿Quién fue verdaderamente el líder del PRD durante tanto tiempo? Marta, tú lo conoces muy bien. El ingeniero Cárdenas. El líder. ¿Quién fue el otro, el que se quedó con el liderazgo del ingeniero Cárdenas y que no había manera de objetarle? Cada vez que le objetaba se enojaba. Él decía, el partido soy yo. Recuérdalo, había notas de los periódicos cuando aparecían, el partido soy yo, López Obrador. En una ocasión fuimos el ingeniero Cárdenas, Camacho, Ebrard, el ahora embajador de México ante la ONU, Zambrano y yo, a proponerle un partido que pudiera avanzar en nuevas reformas sociales, que dialogara con las otras fuerzas. ¿Cuál fue su reacción? Manotazo en la mesa, se puso de pie y se fue. Y ahí empezó el rompimiento del partido. Pero ¿no será que realmente un partido requiere liderazgos fuertes? Porque finalmente el PRD fue muy fuerte mientras existieron estas dos grandes figuras, Cárdenas y López Obrador. Y cuando ellos parten, es cuando empieza el desmoronamiento y la caída total del PRDismo. Pues en parte tienes razón porque se conformó el PRD alrededor de dos personajes. Primero de uno. ¿Qué nos interesaba en 1988 y luego en el 94 y en el 2000, Marta? Llegar a la presidencia. Me acuerdo de la consigna. Necesitamos ocupar Los Pinos. Y todo estaba alrededor de ganar la presidencia. ¿Y cuál era el programa? Ganar la presidencia. ¿Y qué sucedió con López Obrador? Ganar la presidencia. ¿Cuál programa de izquierda democrática tenía López Obrador? Ninguno. Ni siquiera se asumía de izquierda. Él se asumía como un fiel echeverrista. Bueno, cuando todo gira alrededor de personajes, cuando esos personajes dejan de tener el poder, pues se debilita una organización. Pero ahora no queremos girar alrededor de un personaje, queremos girar alrededor de una propuesta, como decimos, socialdemócrata, de un programa que jale a personas, que sume a personas, que engrose al partido porque comparten las ideas que postulamos, no porque les caiga bien un líder. Eso fue del siglo pasado, con Perón, con Mussolini, con Hitler, con otros caudillos. Ahora necesitamos ideas y programas, Marta. Pues no se diga más. Espero que no terminen girando de otros partidos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, Jesús. Seguiremos platicando. Sí. Tenemos para un buen rato. Muy bien, Marta. Vamos a girar en torno a la socialdemocracia. Vale. Gracias. Marta Anaya, la entrevista.